Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo están? Espero que muy bien, contentos en casa, en armonía y esperando la palabra de este domingo. Hoy quiero hablar de un tema importante a razón del tiempo que estamos viviendo y quiero hablar de la provisión de Dios. Quiero hablar de la importancia que es para Dios proveer a sus criaturas, ¿no? Porque vivimos en tiempos en donde mucha gente han perdido trabajos, han perdido negocios y sienten que ese tema de la provisión los decepciona. Algunos están decaídos, tristes, porque tal vez no tienen los medios y los recursos que tuvieron en un tiempo o antes de esta pandemia, y es un momento en donde se sienten afligidos mucho por la condición económica que impera no solo en Panamá sino a nivel mundial, motivado por la pandemia que azota todavía. Así que yo quiero que conversemos un poco, quiero levantarte el ánimo de aquellas personas que están decaídas, en donde han perdido recursos, provisión. Y yo quiero decirte que Dios, así como dije el viernes, que Dios tiene control y está pendiente de todas las cosas, incluso de la provisión que a ti y a mí y a todos nos hace falta y que tanto necesitamos. Dios cuida de sus criaturas. Nosotros somos criaturas de Él, venimos de Él, Él nos formó, Él nos creó, Él es nuestro Padre. Mira lo que dice, por ejemplo, Isaías. Vaya conmigo en su Biblia al libro de Isaías, capítulo 64. Isaías 64, versículo 8, dice así: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. La Biblia nos enseña pues que Él es nuestro creador, pero también es nuestro Padre. Eso nunca debemos olvidar eso. Mira lo que dice, por ejemplo, el Salmo. Vaya al Salmo 104. Salmo 104, versículos 21 al 28. Salmo 104, del 21 al 28, dice así: Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, está hablando del hombre ahora, y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchurroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Mira que la Biblia habla de que Dios abre su mano y nos sacia de la provisión que a ti y a mí nos hace falta. Mira también lo que dice en ese mismo sentido el Salmo 145, un poquito más adelante. Salmo 145, versículos 16 y 17, dice así: Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Vamos a leer desde el 14 mejor. Mire, 14 del 145. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La Biblia hablándonos de que Dios a sus criaturas se encarga de proveerles. Dios no nos desampara. Dios en ningún momento se goza de vernos carentes de lo necesario o de lo mínimo para seguir adelante. Dios está pendiente de nosotros. Mira lo que dice el libro de Mateo. Ve conmigo a Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo 6, 26.
Dice así, hablando Jesús: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? De este versículo ya hemos hecho referencia en otras ocasiones, en donde Dios nos enseña, por parte de Jesús, cuando enseñaba a sus discípulos en su peregrinar, que aún las aves del campo, los lirios, que no siembran, no cosechan, no hacen nada, y Dios las alimenta, las cuida y las guarda. Y nos enseña, y nos dice Jesús: no valemos nosotros, que fuimos criaturas hechas por Él de sus manos, más que las aves y que los lirios del campo. Dios diciéndonos que no debemos preocuparnos por nada, porque así como tiene cuidado de sus bestias, de sus animales, con mayor razón tendrá cuidado de ti y de mí. ¿Cuántos tienen que decir amén a eso? Mire, mi hermano, no hay padre que, no existe padres que prefieran alimentar a sus cachorros en la casa que alimentar a su familia, a los que tienen hijos, que alimentar a sus hijos. Uno no alimenta, por ejemplo, a los perros o a los gatos y deja sin comer a sus hijos. Y si nosotros, que somos malos, como dice la Biblia, hacemos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará por nosotros? Es lo que Dios nos enseña, que así como Él tiene cuidado de las bietas del campo, con mayor razón tiene cuidado de nosotros. Hay un asunto en donde yo quiero quitar la mala percepción de que existe. Mucha gente asimila tener un trabajo con tener provisión. Y la Biblia nos enseña que la provisión de Dios no tiene nada que ver con que tú tengas un trabajo o no. Eso no quiere decir que no salgas a trabajar ahora, que no busques trabajo, no me malinterpreten. Lo que Dios nos enseña en su palabra es que la provisión de Dios vendrá a ti con o sin trabajo. Porque la provisión de Dios opera independientemente de que tú tengas o no recursos para sustentarte. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dios está pendiente de nosotros, de los que tienen provisión a través de un trabajo, y con mayor razón de aquellos que no tienen. Dios se encarga de suplir las necesidades de sus criaturas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Así que Dios nos enseña: si alimenta las bestias, si tiene cuidado de las bestias del campo, de las flores, ¿cómo no va a tener cuidado de ti y de mí? ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Yo entiendo que en esta pandemia muchos se han sentido oprimidos porque muchos han cerrado negocios grandes o pequeños. Muchos han tenido que suspender sus actividades económicas para cuidar la salud. Y eso lo entendemos, y Dios también lo entiende. Yo decía el viernes que esta pandemia no tomó por sorpresa a Jesús, no tomó por sorpresa a Dios. A Dios no se le chispoteó esta pandemia. Dios tiene control de todas las cosas que ocurren, y esta pandemia es una de ellas, en donde Él nos ha querido llamar la atención de muchos que han perdido el norte, es decir, han perdido la brújula de buscar a Dios, y han destinado su esfuerzo y su entusiasmo hacia otras cosas, y han descuidado las cosas de Dios, y por eso esta pandemia. Pero Dios no nos va a dejar de alimentar. Aún en este tiempo difícil, Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice Primera de Timoteo. Vaya conmigo a Primera de Timoteo 5, versículo 8. Primera de Timoteo 5, 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Mire, para Dios es tan importante proveer. Es tan importante proveer tanto a las bestias del campo como a nosotros, que somos criaturas hechas por Él. Y Él compara con incrédulos aquellos que no se preocupan por proveer para su casa. Por ejemplo, si tú no te preocupas por pagar las cuentas de tu casa, tú no pagas luz, no pagas agua, no te preocupas por la alimentación de los hijos que tienes en casa, Dios te dice que eres peor que un incrédulo. Porque
se entiende que nosotros debemos tener siempre como principal norte la sustención o la manutención de tu familia, que procurar que a ellos no les falte nada, procurar que las cuentas siempre se puedan saciar en el tiempo correspondiente. Y aún en esta situación el gobierno ha tenido que intervenir, ha tenido que crear una moratoria porque por la falta de recursos económicos de muchos que han perdido trabajo, otros que lo han suspendido, obviamente no han tenido para poder pagar las cuentas básicas y el Estado ha tenido que intervenir creando una moratoria para que aquellas personas que tienen esa situación no se vean afectados en los servicios básicos de luz, agua, cable y demás, ¿no? Pero eso no tiene que ver con provisión de las que envía Jehová, que son la provisión diaria, la alimentación diaria, la provisión de salud, de la cual Dios está pendiente de sus hijos. Así que yo le doy gracias a Dios, aún por esta situación de pandemia, y creo y confío que teniendo o no los ingresos necesarios, Dios suplirá todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y lo que pasa es que a muchos se les olvida que como tenemos que proveer, se nos olvida que tenemos un Padre que nos provee a nosotros. Así como tenemos que proveer nosotros para nuestros hijos, para nuestra familia, así tenemos un Dios también que se preocupa por proveernos a nosotros. Y como decía el viernes, Dios tiene cuidado de toda la situación difícil que usted y yo estamos viviendo por motivo de esta pandemia o por motivos personales, por motivos laborales, de salud que podamos estar atravesando. Dios nos está viendo, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas sentir. Dios sí está pendiente de la situación que estamos viviendo. Así que, independientemente de que tengas un trabajo, y gracias a Dios por los que aún lo tienen y están laborando y tienen el medio para suplir las necesidades de su casa, pero muchos no han corrido con esa situación. Muchos han perdido sus ingresos. Y más que todo a eso me estoy refiriendo, a aquellos que han tenido que doblar rodillas y clamar y venir a Jesús para decirle: este es el tiempo en donde necesito ver tu mano, este es el tiempo en donde necesito ver tu misericordia conmigo y con mi casa. De esto yo me estoy refiriendo en el día de hoy. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo. Ve conmigo a Mateo capítulo 6, nuevamente. Mateo 6, vamos a leer del 9 en adelante, hablando del Padre Nuestro. Mira lo que dice aquí Mateo 6, versículo 9, hablando Jesús nuevamente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Mira que la Biblia habla que lo primero que nos enseña es de la adoración a Dios. Así empieza el Padre Nuestro, en donde iniciamos alabando a nuestro Padre Celestial. Pero después Él habla de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí hay algo importante que yo quiero compartir con ustedes. Muchas personas, cuando van a orar, hablando de cristianos, muchos cuando van a orar empiezan pidiendo perdón y no es malo que lo hagan. Yo siempre he dicho que en toda oración tenemos que pedir perdón a Dios por todas las cosas que podemos hacer consciente o inconscientemente. Pero la Biblia no nos enseña a pedir perdón de manera inicial en nuestras oraciones. Uno no empieza alabando a Dios pidiendo perdón. La Biblia nos enseña, o Jesús nos enseñó al instruirnos sobre el Padre Nuestro, que Jesús no quiere ser juez primero y padre después. Jesús es padre primero y juez después. Y por eso primero dice,
el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y después de eso, en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, ¿no? Es decir, primero nos da de comer y después nos ponemos a cuenta con Él por los errores o por las equivocaciones que tenemos. Y eso ocurre aún en tu casa con tus hijos. Mira, tu hijo o tu hija puede ser la peor estudiante, tu hijo puede ser la persona que no hace las cosas bien en su trabajo, puede ser una persona que tiene su cuarto, es un etcétera, puede ser una persona que tal vez no colabora con los quehaceres de la casa. Y en esos casos tú le podrás quitar la tablet, le puedes quitar el celular, le puedes quitar el televisor, le puedes quitar el carro, pero lo que nunca le vas a quitar a un hijo es el pan. Por muy malo que te haya salido ese hijo o esa hija, le podrás quitar otras cosas que tú sabes que le va a doler, que se las quites, pero jamás, no importa la circunstancia, no importa la conducta que tenga, un padre o una madre jamás le quitará a su hijo un plato de comida, jamás le quitará el pan, jamás dejará de proveerlo, ¿no? Porque ese es el principio que nos enseñó Dios. Y Dios nos lo dijo: si ustedes que son malos no le darán a su hijo una piedra si le pide pan, o le darán una serpiente si le pide pescado. Ese es el principio que Dios nos dio y es el espíritu de todo buen padre. Podrás estar disgustado con tu hijo o con tu hija por X o Y situación, pero eso no será jamás motivo para que tú le niegues un plato de comida, le niegues los alimentos, ¿no? Y por eso es el espíritu que Dios nos enseña en su palabra y que nosotros aplicamos con nuestra familia, ¿no? Y por eso, independientemente de la situación, independientemente de que seamos malos, porque mira que la Biblia dice: ustedes que son malos, como dice Dios, si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? De salida el Padre nos está diciendo que somos malos, ¿no? De salida. Así que si somos malos y aún así Dios nos alimenta, si tu hijo o tu hija tiene una conducta con la cual tú no estás de acuerdo, ¿quién te crees para evitar o para prohibirle o para eliminarle la alimentación a tus hijos, ¿no? Estarías violando lo que dice la palabra de Dios, porque si Dios te suple a ti, tú que eres malo, ¿quién eres tú para negarle un plato de comida a tu hijo por muy mal que se haya podido comportar? ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando aquí? Y por eso cuando la Biblia dice en ese versículo 11 de Juan 6, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, no se refiere al pan de hoy para que te lo dé hoy, ¿no? Porque, y aquí yo quiero también aclarar algo sobre este versículo. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no se está refiriendo a que te dé el pan de hoy, el día de hoy, sino que también Dios te puede dar pan hoy para varios días. Eso está en la Biblia. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les gustaría, los que venden algo, los que tienen un negocio, a cuántos les gustaría que en la venta de un día te saldría una ganancia para cubrir todos los gastos del mes? ¿A quién no le gustaría eso? ¿Verdad que sí? Que con un solo día de venta, con un solo día de actividad de tu negocio, tú puedas conseguir los ingresos necesarios para cubrir las cuentas de todo un mes. ¿Tú serías feliz, sí o no? ¿O tú solamente le vas a pedir a Dios que te dé las entradas o la ganancia suficiente para cubrir lo de ese día? No. Si Dios te bendice y logras ganancias que superan el mes, tú eres feliz y contento con eso. Y me imagino que no vas a cerrar el resto del mes porque tuviste ese día bueno. No sería lógico, ¿verdad? Tú seguirías en tu actividad. Bueno, la Biblia también nos enseña que Dios nos puede dar pan un día para varios días o para muchos días. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso está en la Biblia. Mira lo que dice Éxodo. Ve conmigo a Éxodo 16. Éxodo capítulo 16, versículo 26. Éxodo 16, 26 al 29 dice así:
6 días recogeréis, hablando del maná, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso es el sexto día, os da para que os da pan para 2 días. Lo que Dios le está explicando a Moisés es: 6 días recogerán el maná, usted conoce la historia, y al séptimo día, que es el día de reposo, ese día no se recogerá, pero al sexto día deberían recoger una porción doble, porque el día de reposo es el día de Jehová, es el día de descanso. Ese día no tenían que salir a recoger maná, y a usted vio que, como siempre, algunos salían para ver si podían jugar vivo y recoger, pero obviamente ya Dios había dado la instrucción de que ese día no iban a encontrar. Y eso nos enseña algo. Tiene que haber un día de la semana en donde, no importa el negocio que tengas, la actividad a la que te dediques, tiene que haber un día en donde tú cierres para dejar de ganar, para buscar la visión, para buscar de Dios. Y ahí hay personas que tienen negocios que ni los domingos quieren cerrar porque quieren ganar todos los días. Y no es malo que tú ganes, sino que también es importante que tú dediques tiempo al que te hace ganar, al que te da la provisión. Y aquí Dios nos enseña que trabaja 6 días y hay uno que es para Dios. El día de reposo es el día que tú debes dedicar al Señor. En este caso, en nosotros, el día domingo, que es el día en que nosotros debemos procurar dedicarle ese día al Señor y estar allí en su casa. No podemos hacerlo ahora por la pandemia, pero yo confío en que por lo menos el Centro Cristiano de Embajadores de Cristo, familiares y amigos, están pendientes de los mensajes que estamos enviando los días viernes y domingo para mantener la consistencia en cuanto a recibir mensajes de parte de Dios. Entonces, porque hay personas que, sobre pretexto de hacer ganancia por el trabajo, quieren trabajar hasta los domingos y lo usan como excusa para no buscar de Dios. Y es el principio que Dios nos ha enseñado. Tienes que procurar buscar un día para honrar al que te está honrando con la actividad que te lleva provisión a tu casa. Y es lo que Dios enseñó desde los primeros tiempos a su pueblo, a honrarle en ese día de reposo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso tiene que ver con confianza. Si yo cierro mi negocio los domingos, yo estoy confiando que el dinero que yo no voy a ganar el domingo, Dios me lo va a resarcir en algún día de la semana. Tendré una buena entrada que va a resarcir lo que no pude obtener el domingo por buscarle. ¿Cuántos me están comprendiendo eso? Pero hay gente que se cierra y no quiere perder nada, y si hubiese un octavo día también tardarían a trabajar. Pero Dios nos enseña que tenemos que sacar tiempo para dedicarle a Él, porque Él es el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, dice la Biblia. Y a pesar de eso, mucha gente no lo entiende y no lo ve así. Incluso los que trabajan, los asalariados, los que tienen cada 15 días un cheque, cada mes le dan un cheque, incluso está establecido que, salvo excepciones, lógicamente, hay un día de asueto. Hay gente que no trabaja los domingos. Hay gente que incluso tienen 2 días de asueto. Hay gente que nada más trabaja de lunes a viernes, tienen 2 días. Y esos 2 días te los pagan. ¿Para qué? Para que tú tengas un tiempo de descanso, para que tu producción sea óptima. Porque el principio del descanso está establecido como una norma importante para todo trabajador, ¿no? Pero en ese tiempo también uno debe buscar de Dios. Así que el tiempo, hablando con los asalariados, el tiempo que tienes de asueto, ya sea domingo o sábado o domingo, es un tiempo que te pagan. Es un tiempo que legalmente te pagan para que tú descanses y tengas el reposo que el cuerpo necesita para rendir en tus labores, ¿no? Y por eso se ha establecido ese tipo de situaciones. Ahora, por lo general,
por lo general, Dios provee de distintas maneras. Dios no tiene maneras de proveer todas parecidas. Y vamos a hablar un poco de eso también. Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Primera de Reyes, un pasaje conocido por todos de cuando hablaba de el profeta Elías. Primera de Reyes 17, versículo 4. Está hablando de cuando el profeta Elías sale huyendo porque Jezabel lo quiere matar y se va y se esconde. Y mira lo que dice el versículo 4 de Primera de Reyes 17. Hablándole Dios al profeta, le dice: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La Biblia dice que cuervos le llevaban pan y carne a Elías 2 veces por día. ¿Qué te parece? Cuervos le llevaban pan y carne en la mañana y le llevaban pan y carne en la tarde. 2 veces al día Dios lo sustentó con pan y carne a través de cuervos. A través de cuervos. Dice: beberás del arroyo que estaba allí y enviaré los cuervos que te sustenten con pan y carne 2 veces al día. Pero usted conoce la historia. Se secó el arroyo porque recuerden que había una sequía en Israel producto de que el mismo Elías había dicho que no volvería a llover allí por 3 meses hasta que él no volviera a dar la palabra, que fueron 3 años y medio. Y producto de la sequía se secó el arroyo. Y entonces Dios tuvo que ver qué hacía con el profeta. Dios tuvo que ver qué hacía con el profeta para proveerle la alimentación que él requería. Y entonces viene lo que pasó a continuación y que está ahí mismo en Primera de Reyes 17, versículo 10, que dice así: entonces él se levantó, ya cuando el arroyo se secó, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Porque Jehová le dijo, cuando se secó el arroyo, Dios le dijo: ok, levántate, vete a Sidón de Sarepta, a Sarepta de Sidón, que ahí yo le he dado instrucciones a una viuda para que te sustente. Y él se levanta, va allá, se encuentra con la viuda, ¿no? Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y usted conoce la historia, ¿no? Él llegó allá. Ahora, cuando Dios le dice a él: vete a la casa de una viuda, uno también queda extrañado porque se supone que Dios tenía que bendecir a la viuda o sustentar a la viuda y no la viuda sustentar al profeta. Pero el profeta fue y cumplió con la ordenanza de Dios. Y él llega allá, usted conoce la historia, le pide a ella que le traiga agua, ella va y le busca el agua porque ella va, ni modo, ella le va a ofrecer el agua. Pero cuando ya le pide comida, ella se vuelve y dice: oh, Monty, ahí sí no te puedo ayudar porque solo me queda un poquito de harina y algo de aceite, y yo tenía en mente hacer una torta para mi hijo y para mí, comerla y echarnos a morir. Entonces es ahí en donde entonces el profeta, en los versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Versículos 13. Ella le dijo: no tengo temor, no tengas temor, le dice el profeta, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene la parte que la Biblia no registra. Versículo 14. Porque Jehová de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Esa parte que le menciona el profeta a la viuda no está registrada en la conversación que tuvo Dios con Elías. Dios solamente le dijo a Elías: levántate, ve a Sarepta de Sidón, que allá le di instrucciones a una viuda para que se sustente. Esta parte en donde dice, donde le menciona que la harina no va a escasear ni el aceite, y que le menciona el profeta a la viuda,
no fue una parte que se registró en la Biblia como parte de la conversación o como parte de las instrucciones que Dios le da al profeta. Pero sí el profeta lo menciona, quiere decir que esa parte no fue registrada en la Biblia. Pero obviamente el profeta está hablando lo que Dios le dice que diga. Y es la diferencia entre profetas y profetas. El profeta le dijo a Dios, dile a la viuda esto y esto. Pero ese pedacito en donde le dijo que el aceite ni la harina va a escasear hasta que vuelva a llover en el área, no fue registrado. Pero dice la Biblia que la viuda afortunadamente obedeció a lo que dijo el profeta, y usted sabe lo que pasó. La harina y el aceite no escaseó en la casa de la viuda y ella recibió provisión de parte de Dios. No solamente el profeta, sino también la viuda en su casa recibió toda esa provisión, toda esa abundancia que Dios le dio y que no estaba planeado, no estaba en los planes de ella, pero sí estaba en los planes de Dios. Así que Dios, para proveer a su siervo, primero lo proveyó mediante un arroyo y mediante cuervos que le llevaban pan y carne. Después lo llevó a la casa de una viuda que ni siquiera era de Israel, no era del pueblo de Israel, era una pagana, pero allá fue donde Dios le envió, dándonos a entender que Dios tiene diferentes maneras de bendecir y de proveer a su gente. La misma manera que Dios me provee a mí, no es la misma manera que Dios tiene que proveerte a ti. Dios tiene sus maneras de proveer dependiendo de las circunstancias de cada uno de nosotros. Pero de algo podemos estar seguros, que de alguna parte Dios enviará la provisión. Y esa es la confianza que tenemos, lo que creemos en la palabra de Dios. Que independientemente de las circunstancias, Dios moverá hasta cuervos si tiene que moverlo para que la provisión llegue a nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Me encanta esa parte, porque la Biblia no dice que Dios te va a enviar provisión si tienes trabajo o no. Dios te va a enviar provisión porque ama a sus criaturas. Y si alimenta a las bestias del campo, viste a los lirios, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros que somos creación suya, que nos formó con sus manos? ¿No? ¿Cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo no va a buscar la manera de que te llegue la provisión o el alimento que te hace falta a ti y a tu familia? ¿Cuánto dicen amén a eso? Así que las maneras que Dios tiene para proveer no es cuestión que nos debe preocupar. Lo que nosotros debemos hacer es creer y confiar que la provisión llegará en su tiempo. Tenemos el problema que cuando vemos poco, no lo bendecimos. Y cuando tenemos mucho, lo desperdiciamos. Hay problemas con eso. Hay gente que su condición no ha mejorado porque no dan gracias a Dios por lo poco que puedan tener, ¿no? Hay gente que tiene poco y no lo bendice, o sea, se la pasan quejándose porque no tienen, porque tienen poco, se la pasan quejándose, y hay otros que tienen mucho y lo desperdician. Y ese es un aspecto importante que también Dios nos enseña. Cuando a Jesús llegaron a él, cuando el apóstol Andrés llegó a él con el niño, con los 5 panes y los 2 peces, los discípulos decían, con esto no podemos alimentar esa multitud. ¿Y qué fue lo que nos enseñó Jesús? Jesús dijo, tráiganme acá los 5 panes y los 2 peces. Y la Biblia dice que cuando Jesús recibió esos alimentos, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Y eso es un aspecto que debemos copiar, que nos enseñó Jesús. No, mira, muchas veces Dios no nos ha multiplicado porque no damos gracias en la escasez que puedas tener. No das gracias a Dios por lo que tienes, mucho o poco, ¿no? Hay personas que más que todo se quejan de la escasez en que viven y no dan gracias a Dios, y por eso tu vida no se ha visto mejorada. ¿Por qué? Porque en lo poco te quejas, ¿no? En vez de dar gracias a Dios por lo que pueda darte en el día, ¿no? Para que entonces las cosas se puedan multiplicar. Jesús entendió el axioma: te bendeciré y te multiplicaré.
Así que cuando le presentaron a él los 5 panes y los 2 peces, lo primero que Jesús hizo fue darle gracias a Dios por esos alimentos. Y eso fue lo que trajo la multiplicación y que todo el mundo pudiera comer hasta saciarse, dice la Biblia. Y por eso, mi consejo es, amada hermana que me ves, bendice lo que tienes. Sea poco, sea mucho, dale gracias a Dios, honra a Dios con lo que tienes, bendice lo mucho o lo poco. Si no puedes comer más que arroz pelado, dale gracias a Dios por el arroz pelado. Si puedes comer comidas exquisitas, también dale gracias a Dios. Aquí lo importante es que aprendamos que tenemos un Padre que siempre estará pendiente y anuente para darnos lo que tú y yo necesitamos. Y en vez de quejarte, en vez de lamentarte, hónrale y dale gracias por lo que puedas recibir de parte de Él, porque la provisión de Él vendrá, porque no hay ninguna situación en la que Dios no esté pendiente de sus hijos. Así que para terminar, amado hermano, yo quiero preguntarte, ¿le estás dando gracias a Dios aún en lo poco o en la escasez en que te puedas encontrar en este tiempo, en donde muchos se han visto limitados en recursos, en provisión? ¿Le estás dando gracias a Dios a pesar de las circunstancias? Amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de la situación difícil producida por la pandemia, que ha producido reducción de salarios, pérdida de empleos, cierre de negocios, nosotros confiamos en tu provisión. Que así como alimentaste a Elías con cuervos que le llevaban pan y le llevaban carne, así también tú nos mantendrás provistos de lo necesario en este tiempo de dificultad. Confiamos, creemos y esperamos en ti, dándote gracias por lo poco o por lo mucho que podamos tener. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú enviarás las cosas que nos hagan falta y que seremos bendecidos por ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Espero que esta palabra sea de bendición y edificación para todos nosotros y será agradable volvernos a ver en este viernes, en nuestro acostumbrado viernes de enseñanza. Dios le bendiga.